En la clase anterior nosotros habíamos estado trabajando sobre algunos mecanismos de feedback que acontecen en el sistema nervioso, autorregulación que en la práctica lo que busca es mantener las constantes fisiológicas y por tanto la homeostasis y por tanto en nuestro caso el funcionamiento mental normal, psicológico de los individuos. Y nos maravillábamos con la serie de ejemplos posibles y ahora vamos a ahondar un poco más. En esta diapositiva vemos representado el mesencéfalo, que ya sabemos que tiene una zona de sustancia gris, es decir, una zona fisiológica, el área tegmental ventral, y que está en relación con la síntesis de dopamina. Es decir, esta es una de las fábricas de dopamina que las conexiones del área tegmental ventral, las sinapsis son bien conocidas. Por un lado, hacen sinapsis con el núcleo accumbens, que queda en el núcleo caudado, parte del cuerpo estriado. Por eso esta vía se la conoce como vía mesoaccumbens, que una vez que pues se sintetiza la inervación glutamatérgica. Todos sabemos que el glutamato es el neurotransmisor excitador del sistema nervioso, provoca que efectivamente se acontezca un disparo de dopamina a la vía mesolímbica, ¿sí? Porque el núcleo caudado es parte del sistema límbico, ¿no? Es la vía mesoaccumbens o mesolímbica. Entonces, miren, cerramos el concepto de feedback para que todos nosotros estemos claros cómo esta herramienta es muy, pero muy categórica a la hora de hablar de las constantes fisiológicas, dando a conocer que efectivamente el área tegmental ventral, donde se sintetiza dopamina, en el mesencéfalo es cierto que el 70% de las neuronas del área tegmental ventral son dopaminérgicas, pero existe cerca de un 25% que son células GABAérgicas. Entonces, miren ustedes, estas células GABAérgicas están controlando la liberación de dopamina, la síntesis y liberación de dopamina hacia la vía mesolímbica, ¿no? Aquí hay un tono inhibitorio, es decir, un freno que está ahí de manera perpetua, para garantizar que solamente se libere dopamina en condiciones fisiológicas, es decir, a demanda de las células, cuando se requiere dopamina como neurotransmisor para tal o cual función. Es interesante eso, ese evento ya de autorregulación además. Por último, estamos viendo una relación que existe con el globo pálido, en donde en cambio sí el 80% de las células del globo pálido son GABAérgicas, que está allí en una constante relación, ¿verdad?, anatómica primero con el área tegmental ventral. Efectivamente, vean ustedes acá, las células espinosas GABAérgicas del globo pálido hacen sinapsis con las células espinosas GABAérgicas del área tegmental ventral. La inervación GABAérgica, o dicho de otra manera, la estimulación del GABA, una vez que se libera GABA desde el globo pálido, hacia las células espinosas GABAérgicas del área tegmental ventral, pues van a provocar evidentemente una inhibición sobre estas células GABAérgicas del área tegmental ventral, que a su vez, ¿verdad?, inhibían a las células dopaminérgicas del área tegmental ventral. Por tanto, aquí acontece un fenómeno muy curioso, ¿no?, que se llama la inhibición de la inhibición. Es decir, uno de los mecanismos realmente maravillosos dentro de estos procesos de feedback que se reconocen en el sistema nervioso central para mantener las constantes fisiológicas, ¿no? La inhibición de la inhibición. Es decir, el globo pálido, células espinosas GABAérgicas que están inhibiendo a células espinosas GABAérgicas del área tegmental ventral. En consecuencia, al quitar el freno, al inhibir el freno, acontece pues evidentemente la liberación masiva de dopamina hacia la vía mesolímbica. Es decir, noten ustedes cómo estos fenómenos de inervación
de feedback, de autorregulación, en última instancia, lo que están provocando es influir sobre las constantes numéricas, sobre las concentraciones de los neurotransmisores en las vías sinápticas respectivas. Esto, insisto, a demanda fisiológica. Cuando se requiere dopamina, evidentemente, tiene que frenarse la inhibición provocada por las células espinosas GABAérgicas del área tegmental ventral. Ahora bien, esta diapositiva nosotros ya la trabajamos en la clase anterior. Vemos la serotonina que se une a su heteroreceptor 5-HT2A de las células piramidales corticales glutamatérgicas. En consecuencia, siendo este un heteroreceptor excitador, genera un potencial postsináptico excitatorio que en definitiva termina en la liberación de glutamato que en las sinapsis glutamatérgicas, GABAérgicas, evidentemente la estimulación glutamatérgica sobre las neuronas GABAérgicas provoca la liberación de GABA. En el caso de las células dopaminérgicas, sea en la sustancia negra, sea en el área tegmental ventral, pues evidentemente lo que va a provocar estas neuronas GABAérgicas, esta liberación masiva de GABA por la excitación glutamatérgica, pues evidentemente una ausencia de dopamina en el estriado. Y en definitiva en las vías de dopaminérgicas propias de la dopamina. Entonces, esto ya lo habíamos conocido. Pero es necesario traer la colación porque lo mismo acontece con células piramidales corticales que inervan directamente o que ejercen su influencia sobre las concentraciones ahora de noradrenalina, porque lo mismo pasa en el locus coeruleus y lo mismo pasa en los núcleos del RAFE. Vamos a ver nosotros que efectivamente una de las principales vías glutamatérgicas son las vías córtico-troncoencefálicas. Es decir, desde la corteza se influye sobre las concentraciones tanto de dopamina cuanto de serotonina en los núcleos RAFE y de noradrenalina en el locus coeruleus. Entonces, tener eso claro, ¿no? Ahora bien, no nos olvidemos que los receptores serotoninérgicos son de 7 tipos distintos, que el receptor 5-HT1 son inhibidores, pero que los receptores 5-HT2 son excitadores. Trabajamos y poníamos el ejemplo del receptor 5-HT2A, recordemos también la presencia del receptor 5-HT2C, que también es excitador y que por supuesto si no se trabaja con el 5-HT2A, se trabaja con el 5-HT2C, ¿verdad? Que evidentemente está influyendo sobre la reducción, en cambio, de la activación de noradrenalina o de dopamina prefrontal por la misma vía interneuronal GABAérgica, conforme lo habíamos dicho. Bien, jóvenes, con esto cerramos para que ustedes igual se maravillen de los portentosos mecanismos de feedback, de autorregulación en el sistema nervioso central. Ahora bien, avanzando, tenemos que hablar sobre las vías de los circuitos de neurotransmisores implicados. Ya hemos revisado en clases anteriores y sobre todo en las clases virtuales lo referente a las vías dopaminérgicas, las vías serotoninérgicas, las vías noradrenérgicas. Hoy tenemos que hablar, evidentemente, de las portentosas vías glutamatérgicas que por su importancia vale la pena mencionarlas. Las vías glutamatérgicas son algunas. Nos interesan sobre todo las vías córtico-troncoencefálicas, por lo que hemos hablado, y las vías que están dentro de la corteza cerebral estimulándose o autoestimulándose. Por eso se llaman vías glutamatérgicas córtico-corticales directas y córtico-corticales indirectas.
Igual, las vías tálamo-corticales son importantes, las hemos mencionado en algunos casos. Las vías córtico-estriatales, las vías córtico-talámicas, pues evidentemente aquí comienza el gran circuito córtico, estriado, tálamo, cortical. Pero, en definitiva, de todas las vías glutamatérgicas tenemos que hacer especial hincapié en las vías córtico-troncoencefálicas, por lo que hemos visto hace un rato, la influencia y la inervación glutamatérgica sobre el mesencéfalo y el área tegmental ventral, sobre el locus ceruleus en la protuberancia y sobre los núcleos del RAFE en el bulbo raquídeo. Por supuesto, porque esto está en íntima relación con la disponibilidad de serotonina, de noradrenalina y de dopamina, que, como sabemos, son los neurotransmisores implicados en las enfermedades mentales que vamos a estudiar. Entonces, jóvenes, veamos en primer lugar, efectivamente, el ejemplo de la vía córtico-troncoencefálica, en este caso córtico-mesencefálica, desde la corteza al área tegmental ventral, influyendo, como sabemos, en la disponibilidad de dopamina en la vía mesolímbica. Pero además, vean ustedes, esta neurona cortical que está influyendo, ¿verdad?, es estimulada por otra neurona cortical. Entonces, aquí estamos hablando de una primera célula cortical y de una segunda neurona cortical glutamatérgica. Este sería un ejemplo de una vía córtico-cortical directa. Cuando se activa esta vía, pues evidentemente se estimula la síntesis y liberación de dopamina hacia el circuito mesolímbico. Ahora bien, asimismo, vean ustedes cómo en cambio la primera célula glutamatérgica cortical está interrumpida en una sinapsis por una interneurona GABAérgica sobre la segunda célula piramidal glutamatérgica. Este es un ejemplo de una vía córtico-cortical glutamatérgica, pero indirecta, en virtud de la presencia de esta interneurona GABAérgica. ¿Qué es lo que sucede acá con respecto a la estimulación en el área tegmental ventral y la disponibilidad de dopamina? Si analizamos el potencial postsináptico excitatorio que se ejerce sobre la interneurona GABAérgica a partir de esta primera célula glutamatérgica, evidentemente va a excitar, a estimular a que esta célula libere GABA, que, por supuesto, inhibe la segunda neurona glutamatérgica piramidal cortical, que evidentemente al inhibirla, por supuesto, frena la liberación de dopamina. Vean ustedes que en la práctica estas son pues herramientas que tiene la corteza para garantizar la disponibilidad, en este caso del neurotransmisor dopamina, en la vía o circuito mesolímbico. De manera de ejemplo, es decir, si nosotros necesitamos que exista dopamina en la vía mesolímbica, evidentemente va a funcionar la vía córtico-cortical directa, es decir, no va a intervenir la interneurona GABAérgica. Pero si en cambio queremos frenar la síntesis y liberación de dopamina, evidentemente va a funcionar la vía córtico-cortical indirecta, para que la interneurona GABAérgica pues inhiba la estimulación glutamatérgica sobre las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral. Entonces, jóvenes, ese es nuestro sistema nervioso. Estamos claros que dentro del mensaje pedagógico que queremos sembrar, estamos diciendo y repitiendo hasta el cansancio que la idea es que existe una homeostasis que se mide por un funcionamiento psicológico. Si es normal, porque predominan las constantes fisiológicas, pero si es patológico es porque pues, ha habido una ruptura de las constantes fisiológicas, un proceso fisiopatológico.
Entonces, es más de lo mismo, una primera célula cortical glutamatérgica, una segunda célula cortical glutamatérgica, una interneurona GABAérgica, pero aquí está representado, para que lo tengamos un poco mejor claro, el heteroreceptor glutamatérgico sobre la neurona GABAérgica, el receptor N-metil de aspartato, NMDA, que lo vimos en la clase de receptores como uno de los principales receptores que vamos a mencionar a lo largo del curso de psiquiatría. Y evidentemente esto, por supuesto, está provocando un freno en la liberación dopaminérgica como lo vimos hace un momento. Acá lo mismo. Si estudiamos esta diapositiva, seguimos un poco avanzando en estos portentosos mecanismos glutamatérgicos. Aquí vamos a ver nosotros el área tegmental ventral, por tanto las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral. Pero estas están haciendo sinapsis ya no con el sistema límbico, ya no con el núcleo accumbens, sino en cambio ahora con la corteza prefrontal. Por un lado, con la corteza prefrontal ventromedial y por otro lado, con la corteza prefrontal dorsolateral. Cuando estudiamos las vías dopaminérgicas, efectivamente vimos que por un lado habían las vías mesolímbicas, pero por otro lado habían las vías mesocorticales. Pues aquí están, esta es una representación gráfica de la vía mesocortical. Meso de mesencéfalo, donde está el área tegmental ventral, y cortical, pues de corteza, en este caso la corteza prefrontal. Y vemos específicamente lo mismo, cómo hay una influencia, por un lado GABAérgica, que puede venir de los globos pálidos o de las propias neuronas GABAérgicas del área tegmental ventral, en este caso está representado aquí el globos pálidos, pero a su vez vean ustedes la conexión de los circuitos glutamatérgicos, tanto de la vía cortical indirecta a través de la interneurona GABAérgica, y en definitiva, otra vez, trabajando sobre la disponibilidad de dopamina, en este caso en el circuito mesocortical. Tengámoslo presente, pues evidentemente, para lo que se viene del curso de psiquiatría, ¿no? Acá el receptor N-metil de aspartato, es decir, un receptor o heteroreceptor glutamatérgico en la membrana de la célula GABAérgica. Y asimismo, un heteroreceptor GABAérgico en la membrana de la célula glutamatérgica, ¿verdad? El receptor GABA-A, dice acá. Entonces, jóvenes, seguimos un poco para cerrar por un lado, o el complemento. Estamos cerrando los mecanismos de feedback, de autorregulación, pero a su vez nos ha servido para estudiar las vías glutamatérgicas. Sin olvidar entonces la presencia de un gran circuito que nace en la corteza cerebral y termina en la corteza cerebral. Esta es una representación gráfica, en cambio, de la portentosa vía córtico, estriado, pálido, tálamo cortical, ¿no? Que como ustedes o lo trabajamos en su momento, pues representa también una importante, un importante circuito que está contribuyendo a los fenómenos de la homeostasis y de la estabilidad en el funcionamiento psicológico. En definitiva, uno y otro mecanismo, es decir, aquí hay una herramienta que lo que termina en su momento es en consolidar lo que se conoce ya con el nombre de la neurotransmisión normal. Llega el impulso nervioso, lo cual se garantiza por la despolarización de la membrana, en este caso del axón, y eso es lo que posibilita que se abran los canales de calcio voltaje dependiente. Una vez que el calcio ingresa a la célula, pues evidentemente ese es el estímulo que termina en la liberación de los neurotransmisores y en el paso de la información de la neurotransmisión a la segunda neurona, ¿no?
lo habíamos hablado en relación a todos los mecanismos que operan en este fenómeno de la sinapsis. De esa manera, el funcionamiento psicológico, jóvenes, ya pasa para nosotros a un segundo nivel, porque hemos dicho que el funcionamiento psicológico, que depende de la homeostasis para que sea normal, pero que si queda a expensas de un factor patógeno, seguro va a haber una ruptura de constante fisiológico y tendremos psicopatología, es decir, síntomas y signos. Pero ¿dónde encontramos los síntomas y signos de las enfermedades mentales? No tenemos pues un corazón para ocultar o un hígado para palpar, pero tenemos funciones mentales, 21 tipos de funciones mentales distintas, desde el nivel de conciencia hasta la personalidad, pasando por la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el raciocinio, funciones cognitivas en general, las sensopercepciones, la afectividad, es decir, ya veremos. Uno de los siguientes objetivos que tenemos que trabajar casualmente es que ustedes sepan cuáles son estas 21 funciones mentales. Por eso se convierten para nosotros en dianas semiológicas, porque en la clase siguiente pues, vamos a ver la semiología de la historia y la historia clínica psiquiátrica. Entonces, esto en primer lugar, para que quede claro que lo que necesitamos nosotros correlacionar, que el funcionamiento psicológico se mide por la expresión normal de las dianas semiológicas y que esto está en íntima relación con la sumatoria de fenómenos particulares de las ciencias básicas biomédicas que están complotando para que exista la homeostasis. Y así que todo va bien, hay la neurotransmisión normal, pero todo va bien hasta que entra en escena el factor patógeno, jóvenes. Entonces, en esta diapositiva tenemos el ejemplo de una sinapsis fisiológica. Vamos a ver, efectivamente, ha entrado calcio, se ha producido la liberación del neurotransmisor. Como ustedes observan, evidentemente, esto se produce por un fenómeno de exocitosis una vez que las vesículas que están cargadas del neurotransmisor unen sus membranas con la membrana presináptica y por un fenómeno de lisis, en general de exocitosis, se libera el neurotransmisor conforme lo habíamos visto en la clase de sinapsis. Y una vez que el neurotransmisor se libera, sabemos que uno de sus destinos posibles efectivamente es unirse a su receptor posináptico, pero el otro destino, una vez o después que se une en todo caso, es ser recapturado. Vean ustedes cómo una vez que es recapturado el neurotransmisor, en el caso de la dopamina, esta es una sinapsis dopaminérgica. Vean ustedes, la monoaminoxidasa es la enzima catalizadora, degrada al neurotransmisor en sus sustratos que luego pueden ser reciclados, es decir, reutilizados. Pero en definitiva, este es el ciclo vital del neurotransmisor, desde su formación, a su almacenamiento, su liberación, su unión al receptor posináptico y su recaptura para posterior eliminación. Pues eso es lo normal, la sinapsis fisiológica. Si nosotros jugáramos a encuentre las diferencias entre la fotografía de la izquierda con la fotografía de la derecha, es decir, la sinapsis de la izquierda con la sinapsis de la derecha, veremos que efectivamente la primera gran diferencia es un aumento en la concentración de neurotransmisores en la brecha sináptica. Siendo esta un ejemplo de una sinapsis dopaminérgica, vemos que efectivamente la principal diferencia que llama la atención es el aumento desproporcionado en el número de neurotransmisores que hay en las brechas sinápticas con relación a esta otra. Además,
estamos viendo la ausencia del neurotransmisor que no puede ser degradado o catalizado por la enzima catalizadora. Y efectivamente, lo que acontece acá es la presencia de un elemento extraño al sistema nervioso, es el factor patógeno. En este caso, una molécula de cocaína. Aquí, en este ejemplo, estamos nosotros conociendo cuál es el mecanismo de acción de la cocaína al interior del cerebro. Vemos que la cocaína bloquea la recaptura de dopamina y en consecuencia, al no poder ser recapturado, la dopamina aumenta sus concentraciones en la brecha sináptica. Ahora bien, esto es igual en la vía mesolímbica, que a su vez ustedes conocen, es la vía denominada la vía del placer o el centro de la recompensa, porque evidentemente está allí para garantizar a través del placer que se obtiene por la alimentación o del placer que se obtiene por la conducta sexual, por un lado, la supervivencia del hombre. Efectivamente, la actividad sexual hace que el hombre no se extinga como especie. Pero además, la supervivencia, porque la alimentación evidentemente garantiza que nosotros le proporcionemos diariamente la energía que necesitan todas las células de la economía humana para su trabajo metabólico. Entonces, esta vía es noble y está allí hecha para una naturaleza evidentemente fisiológica. Sin embargo, no todo en la vida es ideal. La presencia de drogas se toma la vía mesolímbica, la vía del placer. Queda secuestrada y esto se debe a que en definitiva la intensidad del placer que se percibe tras el consumo de drogas es 10 veces superior al placer fisiológico que el hombre tiene por las conductas normales de alimentarse o de procrear. Por tanto, el cerebro queda condicionado psicológicamente a seguir abasteciéndose de droga, a seguir probando droga, y efectivamente ahí ya vienen las conductas adictivas por el fenómeno de la dependencia psicológica primero, por el sentido, la gran sensación de bienestar que acontece tras el consumo de sustancias adictivas. Pero luego, evidentemente, la dependencia física, la presencia de fenómenos como el de la tolerancia y de la abstinencia, que lo hablaremos en las clases de adicciones, provocan que, en definitiva, la ruptura de constantes fisiológicas comience a evolucionar de nivel en desmedro de la salud mental de las personas. Por tanto, jóvenes, el módulo de introducción lo cerramos a través de la explicación, en este caso, de cómo un factor patógeno rompe las constantes fisiológicas y de esto va a permitir o va a ocasionar que, por supuesto, existan síntomas y signos, es decir, psicopatología. Los estudios demuestran, por ejemplo, en los pacientes esquizofrénicos que tienen síntomas de alucinaciones o delirios, que son síntomas patognomónicos de psicosis, en este caso de esquizofrenia. En los estudios, por ejemplo, por resonancia magnética funcional, el paciente está psicótico, es decir, está alucinando. Lo ponemos al estudio en el resonador magnético funcional, inyectamos un marcador biológico y vemos efectivamente que en la pantalla está activa o hiperactiva la vía mesolímbica, es decir, se evidencia en una imagen, en un estudio por imagen, una hiperconcentración de dopamina en un síntoma psicótico, como alucinaciones o ideas delirantes, sin que nada tenga que ver el consumo de drogas. Pues estamos hablando de la esquizofrenia como enfermedad mental.
Pero lo que sí les quiero decir es que con el consumo de droga se activan los circuitos mesolímbicos, se libera cuantiosas cantidades de dopamina, pero además la dopamina no puede ser metabolizada, degradada, se acumula y provoca, por supuesto, sensación de bienestar, pero a su vez, es obvio, ustedes saben, existen drogas alucinógenas y también existen drogas que provocan ideas delirantes, ¿verdad? Como la paranoia, por ejemplo, que es clásico observar en la intoxicación por cocaína, por ejemplo. Entonces, jóvenes, esto es un ejemplo de que las enfermedades mentales y en general la psiquiatría es una especialidad médica que se caracteriza por presentar los mismos fenómenos que tiene el método científico en las otras especialidades médicas. Es decir, estamos hablando de estructuras anatómicas con correlato fisiológico que son susceptibles de ser alterados por factores patógenos que una vez que rompen la constante fisiológica provocan una fisiopatología que se traduce en síntomas y signos, alucinaciones, delirios en este caso, y que es susceptible entonces de tratarse a través del mecanismo de acción de un fármaco específico para resolver este defecto fisiopatológico, esta ruptura de la constante fisiológica y, por supuesto, remitir la sintomatología, que desaparezcan las alucinaciones y los delirios, y en ese sentido, restablecer la salud mental. Entonces entramos a un curso de psiquiatría que promete ser pues apasionante, maravilloso, porque vamos a describir los fenómenos desde el punto de vista del método científico. En ese sentido, seguiremos en la próxima clase.